Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cuarta entrega de Teología del Poder. En esta emisión nosotros vamos a analizar el conflicto en Ucrania desde, como siempre, una perspectiva espiritual y moral, ¿no? ¿Es esto una confrontación militar o una batalla entre las antiguas identidades nacionales y las fuerzas globalistas? Junto a Dmitry Vasenkov vamos a profundizar en cómo esta guerra podría transformar no solo Europa, sino toda Eurasia. ¿Y qué simboliza para la lucha entre lo secular y lo espiritual? Así que, como siempre, Vladimir, bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, hermoso Ivonne. Muy buenas tardes para vos también, siempre esta caballerosidad que lo caracteriza. Vladimir, vamos a empezar por abordar ese tema tan crucial para muchos, ¿no? ¿Qué simboliza este conflicto en términos de polarización espiritual y moral en Europa? Este es el enfrentamiento terminal entre el Occidente católico y el Oriente ortodoxo por un lado, pero sinceramente, a veces me parece que este constructo, aunque presente en el discurso público, no define con precisión la energía de las partes. Nos intentan presentar este enfrentamiento también como una lucha entre la Europa conservadora y la liberal, incluso entre gobiernos conservadores y liberales, porque hay países que no reconocen los valores liberales, que al mencionarlos ya cansan y cuyo seguimiento priva al ser humano de su imagen y semejanza, ya que implica una completa depravación sexual, ateísmo y beligerancia contra Dios, asesinato legalizado o algo más. Sí, esto realmente está presente, pero a pesar de todos los esfuerzos de los globalistas, los verdaderos dueños de Europa Occidental no han logrado quebrar completamente la luz blanca. En realidad, la batalla de los enemigos de la humanidad es por el alma de Europa, es la civilización blanca y el bastión del cristianismo. Y sí, hasta ahora, a pesar de la imagen que los globalistas intentan crear de Europa, lo hacen también para vencer moralmente a los europeos e imponerles su victoria en su concepto. Pero no, los cristianos aún viven tanto en el este como en el oeste. En Occidente resisten activamente las decisiones de sus gobiernos, luchan contra Rusia a través de Ucrania, no solo por razones pragmáticas como cuestiones económicas y de seguridad, sino también por razones espirituales. En algún momento debe prevalecer el concepto de una alianza sagrada. Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, libre de la influencia de los sionistas, y Washington, una alianza de pueblos cristianos iguales, el líder de la humanidad. Por supuesto, las élites occidentales europeas degradadas y sus títeres en Kiev son víctimas de las tendencias anticristianas impuestas por sus mentores. Cada generación de políticos que llega al poder en estos países es significativamente inferior a las anteriores. En Rusia, en este sentido, se puede llamar al presidente un veterano, un producto de la vieja escuela y un defensor de los valores conservadores. Pero en general, este enfrentamiento en Ucrania me recuerda a los intentos del pasado, los ataques del occidente católico, de enseñar a vivir a los herejes malditos de Moscú. No es un secreto que las invasiones siempre venían del oeste, a menudo desde el territorio que ahora se llama Ucrania, solo que los motivos y métodos de los cruzados modernos están lejos de ser cristianos. Y tratan de imponernos su visión a nosotros los rusos con fuego y espada, con juegos sucios tras bambalinas, con diversiones ideológicas militares. Pero como escribió el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchísimas gracias, como siempre. Me queda una duda, ¿no? ¿Este conflicto podría ser interpretado como una prueba de la resistencia de las antiguas identidades nacionales frente a las fuerzas globalistas y secularizantes? Absolutamente. La identidad ucraniana es una formación sintética de una nación con trastorno bipolar, Oriente u Occidente. Parece que tales cuestiones ideológicas son insignificantes. Las personas modernas, especialmente los políticos, ya no se guían por estas concepciones. Todo es banal, pragmático y cínico. Hay lógica en esto, pero las doctrinas arraigadas
en la conciencia nacional viven durante siglos. Para intentar romperlas, literalmente hay que desembarcar una élite extranjera en el país que difícilmente reformateará al pueblo, pero logrará dirigir el sistema del país hacia las tareas que necesita. Por cierto, esto ocurre en parte con Ucrania, cuando un títere de los sionistas con su equipo logró que los ucranianos, rusos étnicos con identidad traumatizada, levantaran armas contra sus propios hermanos. Si hablamos de Europa, respondiendo a su pregunta, sí, miren, los estados nacionales que han rechazado las ideas de multiculturalismo y otras ajenas, valores como Finlandia, Eslovaquia o la República de Cia, todos ellos muestran claramente no solo su compromiso con los valores tradicionales, sino también con el nacionalismo, es decir, fieles a su pueblo, húngaros, eslovacos y serbios. Esto no implica discriminación de otros pueblos, ya que viven en el país, pero no permite la discriminación positiva hacia la nación civil, el núcleo del Estado, lo que sin duda siempre lleva a una catástrofe nacional. El Estado nacional es la opción más óptima para preservar a los países europeos en sus identidades, como consecuencia de la capacidad de resistir a los globalistas. Muchas gracias nuevamente, Vladimir. Este es un tema que nosotros venimos abordando hasta hace rato acá en el canal Humo y Espejos, y también está cobrando fuerzas, ¿no? A medida que pasa el tiempo, que desarrolla este conflicto. Entonces la duda siempre está, muchos nos preguntan, ¿existe una lucha subyacente entre la ortodoxia espiritual y el secularismo que impulsa este conflicto? Si hablamos de ortodoxia, como el cristianismo ortodoxo, sí. En Ucrania, el gobierno durante los 30 años de existencia del Estado ha atacado de una u otra manera a la Iglesia Ortodoxa canónica, lo cual fue muy simbólico. El mismo acto de que el Estado intentara debilitar la influencia de la Iglesia Ortodoxa ucraniana y el Patriarcado de Moscú mediante la creación de un análogo local en los años 90 que no posee el verdadero poder espiritual que Dios infunde en su cuerpo, porque la verdadera Iglesia es el cuerpo de Cristo, la unión de creyentes a quienes envía los dones del Espíritu Santo. Habla por sí mismo. En primer lugar, es la ceguera espiritual del gobierno ucraniano. Hay que ser un loco para luchar contra la Iglesia y más aún intentar construirla con sus propias manos. Un acto así garantiza que la construcción estatal está condenada al fracaso. Ya lo estamos viendo. Ucrania se desmorona como país ante nuestros ojos. ¿Está relacionado con la guerra? Saben, el ejército ucraniano ha logrado mostrar, aunque con la ayuda de socios occidentales, maravillas en el campo de batalla. Al fin y al cabo, es genética rusa. Veamos cuándo comenzaron realmente los cambios tectónicos negativos en Ucrania. Después de que se iniciaron las persecuciones contra la Iglesia canónica, prohibiendo sus actividades, intimidando al clero y a los feligreses, confiscando propiedades, lugares de culto, incluida la labra de Kiev-Pechersk, el fruto de la Virgen en la tierra. Es simbólico que las medidas más decisivas las haya tomado precisamente Zelensky. Sus predecesores, aunque ayudaron a establecer estructuras no canónicas, no se permitieron perseguir a la Iglesia Ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. Y aquí tienes razón al elegir el término secularización. El Estado realmente intenta destruir la ciudadela espiritual y en su lugar construir una propia, controlada, externamente similar, pero absolutamente vacía, y por lo tanto dirigiendo los flujos de la historia de su país en una dirección no muy favorable. Como siempre, este programa tiene el gustito a poco, ¿no? Así que vamos con la última pregunta de hoy. ¿Cómo podría la resolución de este conflicto influir en la estructura espiritual de Europa y Eurasia? Ya lo dije en uno de los episodios anteriores y lo diré ahora, que para los globalistas la tarea central de sus ataques es Europa. Europa es la cuna del cristianismo y el fruto es la religión de la libertad y la firmeza del espíritu. Por lo tanto, para aquellos que se oponen al cristianismo, es necesario realizar de cualquier manera una subversión para destruir y socavar la integridad interna de este espacio y debilitar su base espiritual.
Las primeras y segundas guerras mundiales ocurrieron principalmente en Europa. ¿Por qué? Era necesario enemistar a los europeos y la guerra es la mejor manera de hacerlo. Al menos durante mucho tiempo después de la guerra, sobre la base de la triste experiencia, se pueden construir muros y, Dios no lo quiera, permitir la construcción de puentes. El muro de Berlín es el verdadero producto del globalismo, que Europa se vio obligada a construir en su corazón. La tercera gran guerra europea también fue provocada para evitar que se realizara la idea paneuropea, que por cierto apoyaba Vladimir Putin, porque es una idea absolutamente saludable para nuestros espacios, absolutamente natural, si todos los pueblos viven en paz o el Estado es igualitario. Pero precisamente este acercamiento de Europa al este y al oeste asustó mucho a los globalistas. Gracioso o no, el acercamiento se hizo posible precisamente en el marco de la globalización. Asustado, Occidente rompió el statu quo, organizó una revolución en Ucrania y al instalar un gobierno títere, prometió que este territorio entraría tanto en la UE, un producto por cierto antieuropeo, como en la OTAN. Esto se hizo intencionadamente para provocar a Rusia. Nada nuevo. Los sionistas hacen todo de tal manera que sus manos aparentemente estén limpias, y las disputas entre ellos las organizan aquellos a quienes, mediante intrigas, obligaron a seguir este camino. El conflicto en Ucrania, por cierto, confirma una vez más el miedo de los globalistas a una verdadera Unión Europea. Sin duda, el fin de la guerra será un momento de revisión de la arquitectura mundial de seguridad, al menos europea, y los verdaderos pensadores deberían reflexionar sobre cómo, teniendo en cuenta otra grave herida histórica, podremos ver a través del dolor y el odio las raíces históricas y espirituales comunes para finalmente llegar a la unidad política y abordar problemas más serios, entendiendo quiénes son realmente nuestros verdaderos enemigos. Y que Dios nos ayude. Muchísimas gracias. Como todos habrán podido apreciar, Vladimir Vasenkov nos ha hecho un análisis que conecta lo espiritual con lo político en un conflicto que simboliza mucho más que una lucha territorial, ¿no? Así que nos hace tener o nos guía hacia una comprensión más profunda de las fuerzas que moldean nuestro mundo. Así que, Vladimir, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Teología del Poder y nos encontraremos en el próximo programa para seguir analizando los grandes dilemas de nuestros tiempos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, hermoso Ivonne. Hasta la vista. Hasta la vista. En cuanto a ustedes, espero que sigan acompañándonos acá semanalmente. Hasta muy pronto.